Doctrina y Convenios 43. El orden de la revelación. Versículo 2. Por conducto de quien os he nombrado. J. Reuben Clark Jr. dijo: el presidente de la Iglesia tiene una investidura espiritual especial, ya que él es el profeta, vidente y revelador para toda la Iglesia. Debemos tener en cuenta, y debemos saber, que es solo el presidente de la Iglesia, el sumo sacerdote presidente, quien tiene el derecho de recibir revelación para la Iglesia, ya sea nueva o para enmendar, así como de proporcionar una interpretación autorizada de las Escrituras que sean vinculantes para la Iglesia, o de cambiar de modo alguno sus doctrinas existentes. Él es el único portavoz de Dios en la tierra para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la única Iglesia verdadera. Solo Él puede declarar la disposición y la voluntad de Dios a su pueblo. Versículo 7. El que es ordenado por mí. James E. Faust dijo: desde el comienzo, algunas personas, tanto dentro como fuera de la Iglesia, han procurado persuadir a los miembros a no seguir las inspiradas declaraciones de quienes poseen las llaves del reino de Dios sobre la tierra. Entre aquellos que procuran engañarlos, hay quienes afirman estar investidos de una inteligencia e inspiración que trascienden el orden establecido en la Iglesia. En el invierno de los años 1832 a 1833, el profeta José explicó: ningún ángel verdadero de Dios vendrá a ordenar a hombre alguno, porque ya fueron enviados en una ocasión a establecer el sacerdocio al ordenarme a mí a él. Y una vez que el sacerdocio sea establecido en la tierra, con el poder de ordenar a otros, ningún mensajero celestial vendrá a intervenir en ese poder y ordenar a otras personas. Por lo tanto, podéis saber que de ahora en adelante, si viniere un hombre profesando que ha sido ordenado por un ángel, o es mentiroso, o por haber cometido una transgresión, ha sido dominado por un ángel del diablo, pues este sacerdocio jamás será quitado de esta Iglesia. Versículo 8. Obrar de conformidad con mi ley. Charles Didier dijo: como miembros y líderes de la Iglesia, a menudo se nos describe como gente que anda siempre de reunión en reunión. Esto es cierto por lo general, pero es preciso recordar por qué lo hacemos. El Señor, por revelación, nos ha recomendado que cuando nos reunamos en asamblea, como lo hacemos esta noche, debemos instruirnos y edificarnos para que sepamos cómo obrar de conformidad con su ley y sus mandamientos. ¿Qué tan importante es que recordemos estas instrucciones? Existe siempre una relación entre recordar, realizar y sentirse feliz, y por otra parte, entre olvidar, dejar de hacer y sentirse desdichado. El proceso es el mismo en los asuntos espirituales. Recuerdo el Evangelio y los convenios, y entonces actúo o participo. Me dispongo a obrar, y recibo las bendiciones relacionadas con los convenios o mandamientos. Si olvido mi fe y mis convenios, y no me dispongo a obrar para mi propia salvación, no recibiré las bendiciones prometidas. ¿Cómo podemos fortalecernos al tomar la decisión de servir al Señor? Simplemente concentrándonos en la doctrina de Jesucristo, que asegura la salvación de quienes la recuerden, la acepten y actúen de acuerdo con ella. La Iglesia provee un apoyo especial, para que el individuo y la familia consigan hacer todo aquello que no pueden lograr por sí mismos, tal como el recibir las ordenanzas esenciales para la salvación. Provee también la ayuda temporal en épocas difíciles, y además, funciona como un laboratorio fuera del hogar donde podemos servir al prójimo, aprender y practicar la caridad, que es el amor puro de Cristo. Versículo 11. Santificaos delante de mí. Jeffrey R. Holland dijo: todos los poseedores del sacerdocio deben ser instrumentos en las manos de Dios, y para hacerlo, ustedes deben hacer lo que dijo Josué: santificaos. Deben estar preparados para actuar y ser dignos de hacerlo. Es por eso que en las Escrituras el Señor dice repetidamente: sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Permítanme decirles lo que significa la frase, los que lleváis los vasos del Señor. Antiguamente, tenía por lo menos dos significados, ambos relacionados con la obra del sacerdocio. El primero,
tiene que ver con la recuperación y la devolución a Jerusalén de varios implementos que el rey Nabucodonosor había llevado a Babilonia. Al manipular físicamente esos artículos para su devolución, el Señor recordó a aquellos hermanos de antaño la santidad de cualquier cosa que tuviera que ver con el templo. Por lo tanto, al llevar de nuevo a su tierra los diversos utensilios, vasijas, tazas y otros vasos, ellos mismos tenían que estar tan limpios como los instrumentos ceremoniales que llevaban. El segundo significado se relaciona con el primero. En el hogar se solían usar tazones e implementos similares para ritos de purificación. El apóstol Pablo, al escribirle a su joven amigo Timoteo, dijo en cuanto a estos: en una casa grande hay utensilios de oro y plata, de madera y de barro, siendo estos métodos de lavar y purificar comunes en la época del Salvador. Pero Pablo sigue diciendo: si alguno se limpia de la indignidad, será instrumento santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Por tanto, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia con los que de corazón limpio que invocan al Señor. Vivimos en una época en la que se hace cada vez más difícil preservar esa pureza. Con la tecnología moderna, incluso nuestros hermanitos y hermanitas más pequeños pueden virtualmente ser llevados alrededor del mundo, antes de que sean lo suficientemente grandes para cruzar solos la calle en un triciclo. Lo que para la mayoría de los de mi generación fueron momentos agradables de salir al cine, de ver televisión o de leer revistas, ahora con la disponibilidad adicional de las videocaseteras, el internet y las computadoras personales, se han convertido en diversiones llenas de un verdadero peligro moral. Hago resaltar la palabra diversiones. ¿Sabían que el significado original en latín de la palabra diversión era distracción de la mente con el propósito de engañar? Hermanos, en un tipo de batalla espiritual mucho más serio, llegará el día en que, en circunstancias inesperadas, o en un momento de necesidad crítica, caerá un rayo, por así decirlo, y el futuro estará en sus manos, física, espiritual, moralmente, o de otra manera. Estén listos para cuando llegue ese día. Sean fuertes. Siempre sean puros. Respeten y veneren el sacerdocio que poseen, esta noche y para siempre. Testifico de esta obra, del poder que se nos ha dado de dirigirlo, y de la necesidad de ser dignos de administrarlo. Hermanos, testifico que el llamado en todos los tiempos, y especialmente en nuestros días, es el llamado de Josué: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Versículo 16. Se os enseñará de lo alto. James F. Faust dijo: quisiera ahora repasar 5 de las verdades proféticas fundamentales de la Iglesia. Primero, las llaves y la autoridad de Dios las recibió por su intermedio José Smith y sucesivamente cada uno de los que recibió el llamamiento de presidente de la Iglesia. Segundo, esas llaves y autoridad no se le darán nunca a otro pueblo, y sepa la Iglesia quienes tienen esa autoridad. Tercero, la revelación continua y el liderazgo de la Iglesia provienen del presidente de la Iglesia, quien nunca desviará a los miembros del camino que deben seguir. Cuarto, los miembros de la Iglesia pueden recibir revelación concerniente a sus llamamientos y responsabilidades, como así también para su familia, pero no pueden recibir instrucciones espirituales para los que tengan una autoridad más elevada que ellos. Quinto, quienes digan que han recibido revelación directa de Dios para la Iglesia, fuera del orden y las vías del sacerdocio establecidas, están equivocados. Lo mismo se aplica para cualquiera que les haga caso. Mi testimonio de la divinidad de los llamamientos de los hermanos que presiden la Iglesia como representantes del Señor Jesucristo fluye desde lo más profundo de mi alma. Por muchos años, he visto el proceso de la revelación continua que proviene de Dios, por medio de las llaves y la autoridad del presidente de la Iglesia y bajo su dirección. Testifico que este poder de revelación ha dirigido esta obra desde el 6 de abril de 1830. Esa confirmación es la fuente del conocimiento más grandioso que poseo. Aconsejo a todos y les ruego que presten atención a la continua voz profética de esta Iglesia, que revela la palabra de Dios en nuestros días. Versículo 18. Levantaos santos y vivid. Richard G. Scott dijo: al saber que todos sus hijos espirituales, salvo su unigénito Jesucristo, violarían con o sin intención sus leyes,
nuestro Padre Eterno proporcionó un medio para corregir las consecuencias de tales hechos. Ya sea que la infracción sea grande o pequeña, la solución es la misma: un arrepentimiento completo mediante la fe en Jesucristo y en su expiación, y la obediencia a sus mandamientos. Cuando sea necesario, el arrepentimiento total requerirá que tú hagas algo. Si tú no te has familiarizado con los pasos establecidos del arrepentimiento, tales como la confesión y el abandono del pecado, la restitución, la obediencia y el buscar perdón, habla con tu obispo o estudia algo al respecto, tal como la obra maestra del presidente Spencer W. Kimball, El milagro del perdón. Además de cumplir con esos requisitos, el volver a tener la paz de conciencia se acelerará si pones atención en otro paso que a veces no se tiene en cuenta. El Salvador ha dejado en claro que para recibir el perdón, debes perdonar a los demás las ofensas que de ellos hayas recibido. Y yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Ahí debéis decir en vuestros corazones: juzgue Dios entre tú y yo, y te premie de acuerdo con tus hechos. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. O porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Testifico que de todos los pasos necesarios para el arrepentimiento, el de importancia más fundamental es que tengas la convicción de que el arrepentimiento se obtiene por medio de Jesucristo. Es crucial que sepas que solo en sus términos serás perdonado, y que se te ayudará a medida que ejerzas fe en Cristo. Eso significa que debes confiar en Él y en sus enseñanzas. Satanás quiere hacerte creer que las transgresiones graves no se pueden vencer completamente. El Salvador dio su vida para que por medio del arrepentimiento, las consecuencias de todo pecado queden sin efecto, salvo el derramamiento de sangre inocente y el negar al Espíritu Santo. El fruto del verdadero arrepentimiento es el perdón, que abre la puerta para recibir todos los convenios y las ordenanzas que se brindan en esta tierra, y para disfrutar de las bendiciones resultantes. Cuando el arrepentimiento es pleno, y la persona ha quedado limpia, se obtiene una nueva visión de la vida y de sus posibilidades gloriosas. ¡Qué maravillosa es la promesa del Señor! Y he aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. El Señor es, y será siempre fiel a sus palabras. Versículo 34. Las solemnidades de la eternidad. Robert de Hales dijo: mientras me recuperaba en el hospital, y durante varias semanas en mi casa, mi actividad física se vio severamente restringida por un intenso dolor que aquejó a mi ya debilitado cuerpo, pero aprendí el regocijo de liberar mi mente, para meditar en el significado de la vida y de la eternidad. Puesto que mi agenda quedó libre de reuniones, tareas y entrevistas durante varias semanas, pude desviar mi atención de asuntos de administración y concentrarla en asuntos de la eternidad. El Señor nos ha dicho: reposen en vuestra mente las solemnidades de la eternidad. Descubrí que el pensar únicamente en el dolor que me aquejaba inhibía el proceso curativo, y comprendí que la meditación era un elemento muy importante en el proceso de sanar, no solo el cuerpo sino también el alma. El dolor le lleva a uno a un estado de humildad que invita a la meditación. Es una experiencia que agradezco haber podido vivir. Pensé muy profundamente en el propósito del dolor, y estudié en mi mente qué era lo que podía aprender de esa experiencia, y empecé a entender el dolor un poco mejor. Comprendí que el dolor físico y la curación del cuerpo tras una operación seria son extraordinariamente similares al dolor espiritual y a la curación del alma en el proceso del arrepentimiento. De manera que no os afanéis por el cuerpo, ni por la vida del cuerpo, más afanaos por el alma y por la vida del alma. He llegado a entender cuán inútil es pensar demasiado en por qué, en si hubiera, y en si tan solo, a los cuales, casi de seguro, no se dará respuesta en la vida terrenal. Para recibir el consuelo del Señor, debemos ejercer la fe. Las preguntas: ¿por qué me sucede a mí? ¿Por qué a nuestra familia?
¿Por qué en este momento? Son por lo general, preguntas que no se pueden responder. Ellas restan valor a nuestra espiritualidad y pueden destruir nuestra fe. Debemos dedicar más tiempo y energías a la edificación de nuestra fe, y para ello, acudir al Señor y pedirle que nos dé fuerzas para sobreponernos a los dolores y a las tribulaciones de este mundo, para perseverar hasta el fin y ganar mayor comprensión. El meditar en las cosas del Señor, su palabra, sus enseñanzas, sus mandamientos, su vida, su amor, los dones que Él nos ha dado, su expiación por nosotros nos hace experimentar un inmenso sentimiento de gratitud por nuestro Salvador, así como por la vida y las bendiciones que Él nos ha dado.